El Evangelio de hoy siempre nos hace sentir un poco incómodos porque nos sentimos de alguna manera identificados, digamos, del todo, no del todo con ninguno de los dos personajes, o quizás un poquito de los dos. Vendríamos a ser una especie de tercer personaje entre el publicano, el fariseo. Vendríamos a ser un tercer personaje porque a veces nos parecemos al fariseo y otras veces nos parecemos al publicano, ¿no? Interesante el perfil del fariseo, para quien el Señor tuvo las palabras más duras en el Evangelio. Nunca van a escuchar que el Señor hable mal de un pecador en el Evangelio. Sí, digamos, tiene palabras muy duras justamente para los fariseos. Le llega a decir sepulcros blanqueados, o sea, por fuera muy bonito, pero adentro, dicho muy en criollo, un cadáver podrido. Fariseos son aquellos que se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles, decía el Papa Francisco, a cierto estilo católico. Una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se dedican a controlar. De tal modo que ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. El fariseo mira de arriba y de lejos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. El drama de este hombre, del fariseo, es que no ama, no tiene amor. Pero como dice San Pablo, incluso lo mejor sin amor no sirve para nada. Si no tengo amor, no soy nada, decía San Pablo, ¿no? Y sin amor, ¿cuál es el resultado? Que al final, más que rezar, como vemos aquí en el Evangelio, se termina elogiando a sí mismo. De hecho, no le pide nada al Señor en el Evangelio este fariseo, porque no siente que tiene necesidad de nada, sino que cree que se le debe a Él. Está en el templo de Dios, pero practica otra religión, la religión del yo. Y además de olvidar a Dios, olvida al prójimo. No solo lo olvida, sino que lo desprecia. A quienes llama literalmente, lo dice ahí el Evangelio, los demás. No soy como los demás. No soy como el resto. Y el resto, para el fariseo, son los descartados, de quienes hay que mantenerse a distancia. Cuando alguien se siente por justo y está hinchado de su propia seguridad, es decir, cuando vive en su mentira, termina siempre por maltratar a sus prójimos. Los desprecia porque, entre comillas, no llegan a su altura, porque no están, de nuevo entre comillas, al nivel de su santidad. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina, del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de unos pocos. Jesús quiere ponernos en guardia, también a nosotros, hoy, del pensar que la observancia exterior de la ley sea suficiente para ser buenos cristianos, ¿no? Como entonces, para los fariseos, existe también para nosotros el peligro de creernos en lo correcto, o peor todavía, de creernos mejores que los demás, por el solo hecho de observar las reglas, las costumbres, aunque no amemos al prójimo, aunque seamos duros de corazón, aunque seamos soberbios, orgullosos, ¿no? La observancia literal de los preceptos es algo estéril si no cambia el corazón y no se traduce en actitudes concretas que son abrirse al encuentro con Dios y a su palabra, buscar la justicia y la paz, socorrer a los pobres, a los débiles, a los oprimidos. Jesús de esta manera subraya el primado de la interioridad, es decir, el primado del corazón. No son las cosas externas las que nos hacen o no santos,
sino que es el corazón el que expresa nuestras intenciones, nuestras elecciones, nuestras opciones y el deseo de hacerlo todo por amor de Dios. Las actitudes exteriores, en definitiva, son las consecuencias de lo que hacemos, decidido en el corazón y no al revés. Expresan hacia afuera lo que hemos decidido en el corazón. Con actitudes exteriores, si el corazón no cambia, no somos verdaderos cristianos. Esta actitud farisea se manifiesta en la oración. De hecho, la lectura del Evangelio es una experiencia de oración. No es una acción de gracias, sino en el caso del fariseo, sino que es una satisfacción de sí mismo. Su oración se limita a compararse, a denunciar y exponer los defectos ajenos. No soy como los demás, dice, ¿no? En definitiva, el fariseo, aunque parezca, no está rezando, se está mirando, se está oyendo rezar. Es una oración centrada en la primera persona del singular. Yo ayuno, yo pago el diezmo, yo no soy como los demás hombres que son pecadores, ¿no? Interesante. Muchas veces uno al escuchar también reconoce esta actitud. En primer lugar, a veces en nuestro propio corazón, ¿no? Y después también en la iglesia, hay muchas actitudes nuestras de iglesia, en muchos ámbitos también eclesiales. Esto, desgraciadamente, todavía no se destierra, ¿no? En cambio, el publicano reconoce su pecado y pide a Dios la gracia de ser justificado por el Señor. Él espera la justificación como un don gratuito de la misericordia de Dios que lo va a devolver al camino de la salvación. Él no comienza al rezar por sus méritos, sino por sus faltas, ni por sus riquezas, sino manifestando su pobreza. Hoy, mirando al publicano, descubrimos de nuevo de dónde tenemos que volver a partir. Partir del sentirnos necesitados de salvación todos. Es el primer paso de la religión de Dios, que es misericordia hacia quien se reconoce miserable. En cambio, la raíz de todo error espiritual, como enseñaban los monjes antiguos, es creerse justos, es considerarse justos, es en definitiva dejar a Dios, que es el único justo, fuera de casa, diríamos así, fuera del corazón. Y por esta actitud humilde y confiada, volvió, dice, a su casa justificado. Por eso, mientras la oración del publicano, dice hermosamente la lectura de hoy, atraviesa las nubes, la oración del humilde atraviesa las nubes, la del fariseo no atraviesa las nubes, ni siquiera, diríamos así, el techo del templo. Solo los gritos del humilde atraviesan las nubes. Hemos rezado hace un ratito, ¿no? La del publicano es una oración sobria, humilde, penetrada de la propia indignidad. Decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium a modo de oración: Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy. Estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos, en tus brazos redentores. Y quizás a nivel de iglesia uno vuelve al recuerdo de las palabras con que Juan XXIII abrió el Concilio Vaticano II. Decía Juan XXIII, en nuestro tiempo la iglesia prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La iglesia quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad, sobre todo para con los hijos separados de ella. Y casi confirmando esto de San Juan 23, el beato Pablo VI, en la conclusión del concilio, va a decir aquello: queremos más bien notar cómo el espíritu de nuestro concilio ha sido principalmente la caridad. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. El concilio ha enviado al mundo contemporáneo, en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores. En vez de funestos presagios, mensajes de esperanza.
que se vuelcan en una única dirección, que es servir al hombre, al ser humano, en sus condiciones y en sus debilidades, en sus necesidades. La verdad que dos joyitas del magisterio de la Iglesia que es bueno recordar. Es ante Max Alexander, el benedictino, sintiéndose publicano, sintiéndose débil, parafraseando posiblemente la oración del Evangelio, decía aquello tan fuerte, ¿no? ¿Cómo desearía encontrar a alguien que destile palabras de aliento y fraternidad? Alguien que acaricie con sus gestos, con sus ademanes, con su voz. Alguien que cure mis heridas con el bálsamo de su compasión. Alguien que se muestre hermano y amigo, inclinándose sobre mis espaldas agobiadas, haciendo latir su corazón solidariamente hermanado con el mío, dándome a entender y haciéndome saber que mis quebrantos son sus quebrantos, que a mi carga de dolor la he hecho suya, compartiendo mi yugo y todo lo que desgarra el alma y despedaza el cuerpo. ¿Quién hay como el Señor Dios nuestro, que se abaja, que levanta del polvo al desvalido, que alza de la basura al pobre? Cuando el peso de la vida te abajó, cuando el peso de la vida te tiró colocándote a ras del suelo, pegadito al polvo, no hay nada más alentador y hermoso que poder cruzar la mirada con un rostro hermano, con ojos que contemplan cegados por las lágrimas, con una sonrisa de aliento dibujada tímidamente en los labios, con manos llenas de callos que acarician los dolores con ternura. Solamente los pequeños pueden observarte sin que debas sufrir esa mirada despreciativa que te escruta desde las alturas de la arrogancia con la pretendida importancia del que se cree mejor. Padre Canale, tomando las dos imágenes del fariseo y el publicano, decíamos que a veces nos sentimos uno y otro, escribe aquella oración: aquí está mi fariseo, Señor, dentro de mí vive, a veces muy instalado, cómodo, acostumbrado a juzgar, a creerse mejor y más santo, agradecido por no ser como otros, tentado de autorredención, muy olvidado del amor. Perdón por eso, Señor. Aquí está mi publicano, Señor. Dentro de mí también vive, consciente de sus oscuridades, de caer una y otra vez en lo mismo, muy pero muy necesitado de ti, sabiendo que solo no puede, que tu palabra bastará para sanarlo y que solo el amor salva. Perdón, Señor. Aquí estoy contigo, Señor. Aunque soy pequeñito, quiero descubrirte dentro, abrazando y convirtiendo, perdonando y levantando. También quiero descubrirte fuera, en cada hermana y hermano, para caminar la vida juntos. Necesitamos de tu misericordia. Amén. Pedimos esta gracia. Creo que es una linda ocasión para quizás examinar nuestra actitud, para rezar por la Iglesia y bueno, y también, digamos, desde lo nuestro, desde nuestra patria, hoy día también animarse a pedir por nuestra patria, hoy día que estamos en día de elecciones, digamos, para que también estos mismos, uno al escuchar también, además de nuestros buenos o malos ejemplos de Iglesia, también uno, si lo baja al mundo cívico y al mundo del gobierno, también estos dos personajes, el arrogante, el que se cree mejor que los otros, el que desprecia, en fin, que para los dos lados, normalmente en eso somos bilaterales, pero que ojalá podamos entender los argentinos que por ese lado la cosa no va, que no hace bien, que no satisface al corazón la miserabilidad, digamos así, de este enfrentamiento de corazón, de palabra, en fin, la verdad que hay en el corazón nuestro un cierto, o no tan cierto, un verdadero hartazgo de mediocridad. Que la Virgen Nuestra Señora de Luján nos anime
a intentar ser distintos. Que así sea.